Anteriormente, en el relato del Génesis sobre el Arca de Noé, exploramos la posible forma y construcción del Arca de Noé y cuál habría sido su capacidad realista para experimentar y sobrevivir a un diluvio mundial tan catastrófico. Acompáñanos ahora mientras exploramos a dónde fue toda el agua, así como respondemos preguntas sobre si el diluvio de Noé pudo haber sido un evento local en lugar de mundial, como algunos han propuesto. En la parte 3 del relato del Génesis sobre el Arca de Noé. Y las aguas retrocedieron continuamente de la tierra. Al final de los 150 días, el agua disminuyó. La mayoría de la gente no se da cuenta de que, si se nivelaran las montañas y los valles, hay suficiente agua en los océanos para cubrir toda la tierra a más de 1,5 millas de profundidad. 3/4 partes de la superficie terrestre siguen cubiertas de agua. Hay zonas bajas como la Fosa de las Marianas y altas como el Monte Everest. Y por supuesto, vivimos en la parte alta. ¿Sabes quién confirmó esto? El famoso explorador submarino, el difunto Jacques Cousteau. Si la corteza terrestre se nivelara, igualando grandes cordilleras como el Himalaya y abismos oceánicos como la Fosa de las Marianas, no habría tierra alguna que sobresaliera por encima de la superficie del mar. La tierra estaría cubierta por una capa uniforme de agua de más de 10,000 pies de profundidad. Tan abrumador parece ser el océano. En pocas palabras, el agua del diluvio sigue estando en los océanos y mares que vemos hoy. Y la mayoría de los geólogos observan que, en efecto, parece que los continentes estuvieron alguna vez todos juntos y no separados por los vastos océanos de hoy. Así que hay muy buenas razones para creer que estas características probablemente se formaron durante o después del gran diluvio y que la Tierra en los días previos al diluvio de Noé no tenía las altas montañas ni las profundas fosas oceánicas de hoy. Las fuerzas involucradas en el diluvio fueron ciertamente suficientes para cambiar el planeta. Las escrituras indican que Dios formó las cuencas oceánicas elevando la Tierra fuera del agua para que las aguas del diluvio regresaran a un lugar seguro. Algunos teólogos creen que el Salmo 104, versículos 7 al 9, puede referirse a este evento, indicando cómo Dios puso fin al diluvio al elevar las montañas y bajar las cuencas oceánicas para que el agua escurriera de la tierra y formara los océanos actuales. Algunos científicos creacionistas creen que esta ruptura del continente fue parte del mecanismo que finalmente causó el diluvio, posiblemente asociada con la fragmentación continental y la tectónica de placas. Algunos han especulado, debido a Génesis 10:25, que la ruptura continental ocurrió durante la época de un hombre llamado Peleg. Sin embargo, esta división se menciona en el contexto de la división de lenguas en la Torre de Babel, donde Dios confundió los idiomas de toda la tierra en Génesis 10 y 11. Así que el contexto apunta a una división de los idiomas y los grupos de personas, no a la separación de las masas de tierra. Debemos considerar que, si hubo un movimiento masivo de los continentes durante la época de Peleg, probablemente habría habido otro diluvio mundial. Pero la Biblia indica que las montañas de Ararat ya existían para que el arca pudiera posarse en ellas, según Génesis 8:4. Así que la placa india, la australiana, la euroasiática, la africana y la arábiga ya debían haber colisionado, lo que indica que los continentes ya se habían desplazado antes de Peleg. Y las aguas prevalecieron grandemente sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Las aguas prevalecieron 15 codos por encima, y los montes quedaron cubiertos. Génesis 7, versículos 19 y 20. Muchos cristianos hoy en día afirman que el diluvio en tiempos de Noé fue solo un diluvio local. Sin embargo, esto no se debe a una lectura literal del texto de Génesis, ni a lo que la mayoría de la cristiandad creía antes de finales del siglo XIX. Es abrumadoramente porque han aceptado la historia evolutiva de la Tierra ampliamente aceptada, la cual interpreta las capas fósiles como la historia de la aparición secuencial de la vida a lo largo de millones de años, en lugar de ser el resultado del diluvio de Noé. Los científicos antes entendían que los fósiles, que están enterrados en sedimentos de lodo y arena transportados por el agua, eran en su mayoría el resultado del gran diluvio.
Aquellos que ahora aceptan millones de años de acumulación gradual de fósiles han, en su forma de pensar, descartado la evidencia del diluvio global. Después de todo, si las capas de roca que se ven en todo el mundo se depositaron lentamente durante millones de años, no podrían ser el resultado de un diluvio global que las habría removido y redepositado. Por lo tanto, muchos cristianos que hacen concesiones insisten en un diluvio local. Los secularistas generalmente niegan la posibilidad de un diluvio mundial, a pesar de la clara evidencia de ello que se observa en toda la Tierra. Sin embargo, si pensaran desde una perspectiva bíblica, verían la abundante evidencia del diluvio global en las enormes secuencias de capas de roca repletas de fósiles, que son el resultado de que Dios envió un juicio para destruir toda carne sobre la Tierra. Quizás sea como alguien dijo una vez, no lo habría visto si no lo hubiera creído. Para aquellos que afirman creer en la verdad de la Biblia, deben entender que, al aceptar el marco temporal secular y negar la verdad de un diluvio global, hay consecuencias espirituales de gran alcance que deben considerar. ¿Por qué? Porque quienes aceptan el marco temporal evolutivo, con su lenta acumulación de fósiles, también le quitan gravedad a las serias consecuencias de la caída de Adán. Ellos sitúan los fósiles, que dan testimonio de enfermedad, sufrimiento y muerte, antes de que Adán y Eva pecaran y trajeran la muerte y el sufrimiento al mundo. Pero si el registro fósil, con toda su muerte y sufrimiento registrados, ocurrió millones de años antes del pecado de Adán, entonces Dios debió haber usado la muerte para crear. Por lo tanto, no pudo haber sido el pecado de Adán lo que permitió la entrada de la muerte y el sufrimiento en la creación. ¿De qué entonces ha de salvarnos Jesús? Bajo este escenario, ¿cómo podría un cristiano responder por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo si Dios es bueno y, sin embargo, usó enfermedades como el cáncer para crear? ¿Cómo determinas entonces qué partes de la Biblia son verdaderas? Si Dios va a restaurar algún día el mundo a su estado original, sin mancha como era antes de la caída, si va a estar lleno de muerte y sufrimiento como lo estuvo al principio, entonces ¿cómo vamos siquiera a notar la diferencia? Muchos creyentes parecen no entender que, al aceptar la cronología secular, también socavan el significado de la muerte y resurrección de Cristo. Un escenario así destruye el significado de la descripción de Dios sobre su creación terminada como algo muy bueno. Deuteronomio 32, versículo 4, dice: toda obra de Dios es perfecta. De hecho, creer que Dios usó miles de millones de años de muerte, sufrimiento y enfermedad, y que al final llamó a eso muy bueno, es en realidad un ataque al propio carácter de Dios. Además de eso, también existen muchas otras inconsistencias lógicas al cambiar el relato del diluvio a un evento local, lo que hace que la fe en la Biblia parezca débil y arbitraria ante el mundo escéptico. Por ejemplo, si el diluvio solo afectó el área de Mesopotamia, como algunos afirman, ¿por qué tuvo que Noé construir un arca? Él podría haber caminado al otro lado de las montañas y escapar. Lo más importante es que, si el diluvio fuera local, las personas que no vivían en las cercanías del diluvio no se habrían visto afectadas en absoluto. Habrían escapado del juicio de Dios sobre el pecado. Y además Jesús creía que el diluvio mató a toda persona que no estaba en el arca. ¿Qué más podría significar Cristo cuando comparó el juicio venidero del mundo con el juicio de todos los hombres en los días de Noé en Mateo 24, versículos 37 al 39? Los escépticos de la Biblia han señalado estas inconsistencias y las han utilizado para atacar la autoridad de la Biblia y el Evangelio mismo desde que aparecieron por primera vez. Por ejemplo, el famoso ateo Thomas Huxley la señaló muy poco después de que la Iglesia comenzara a adoptar estas posturas comprometidas, y lo hizo de manera bastante enérgica cuando dijo: confieso que pronto me pierdo cuando intento seguir a quienes caminan delicadamente entre tipos y alegorías. Una cierta pasión por la claridad me obliga a preguntar directamente si el autor quiere decir que Jesús no creía en las historias en cuestión o que sí lo hacía. Cuando Jesús dijo de hecho que vino el diluvio y los destruyó a todos, ¿creía él que el diluvio realmente ocurrió o no? Y estos no son los únicos problemas teológicos al intentar adoptar la idea de un diluvio local.
En 2 Pedro 3, el juicio venidero por fuego se compara con el juicio anterior por agua en el diluvio de Noé. Un juicio parcial en los días de Noé, por lo tanto, significaría un juicio parcial por venir. Y también abundan varias otras inconsistencias prácticas. Por ejemplo, si el diluvio fuera solo local, ¿cómo podría un diluvio local hacer que las aguas subieran 20 pies por encima de las montañas, como se menciona en Génesis 7:20? El agua busca su propio nivel, así que no podría subir para cubrir las montañas locales mientras deja intacto el resto del mundo. Y hay más. Al final del gran diluvio, la Biblia dice que Dios puso un arco iris en el cielo como un pacto entre Dios, el hombre y los animales, de que nunca volvería a repetir tal evento. Sin embargo, ha habido grandes inundaciones locales desde entonces, muchas en tiempos recientes, por ejemplo, en Bangladesh, Indonesia y Japón. Así que, si el diluvio de Noé hubiera sido una inundación local, Dios habría roto repetidamente su promesa de no volver a enviar un diluvio así. En efecto, Dios habría mentido. Pero el hecho es que, aunque ha habido inundaciones masivas desde entonces en todo el mundo, nunca ha vuelto a haber otro diluvio global que haya matado toda la vida en la Tierra. Así que, según la Biblia, el diluvio de Noé fue un evento a nivel mundial. Acompáñanos la próxima vez mientras descubrimos la evidencia física del diluvio de Noé y exploramos si el arca ha sido encontrada alguna vez en la cuarta parte del relato del Génesis sobre el arca de Noé.